Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta. Bienvenidos este Shabbat. Vamos a comenzar con el estudio de esta noche. La porción que leímos fue en Génesis 12:1 a Génesis 17:27. Toda esta porción está llena de temas muy interesantes, temas muy importantes para nuestra fe, pero obviamente por el tiempo que tenemos en el estudio, no podríamos abarcar todos los temas que se tocaron esta noche aquí. Esta semana estuve orando mucho y Dios puso en mi corazón compartir con ustedes el tema de esta noche, que está prácticamente basado en el tema de la circuncisión. Entonces, esta noche lo que vamos a estudiar va a ser prácticamente esa porción. Entonces, vamos a Génesis 17. Nos vamos a enfocar principalmente en los versículos del 9 al 14. Entonces, toda esta porción es la que vamos a estudiar esta noche. Este tema, especialmente hoy en día, es de mucha controversia, porque muchas personas no encuentran relación entre la circuncisión y nuestra fe el día de hoy. Pero lo que yo les quiero mostrar a través de las Escrituras es que esta percepción ha sido equivocada y durante 2000 años nos hemos alejado de este tema pensando que estas cosas fueron para el pueblo de Israel y que los creyentes hoy en día ya no tenemos nada que ver con ella. Pero yo quiero mostrarles con las Escrituras lo importante que es la circuncisión. Entonces, prácticamente vamos a leer Génesis 17 del 9 al 14, nada más como para retomar el tema y comenzar a desarrollarlo a partir de esta porción. Entonces, la palabra de Dios dice: Elohim dijo a Abraham: en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto completamente, tú y tus descendientes después de ti, generación por generación. Aquí está mi pacto, el cual guardarás entre yo y tu semilla después de ti por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Será circuncidado en la carne de tu prepucio. Esta será la señal del pacto entre tú y yo. Generación por generación, todo varón entre ustedes que sea de 8 días de nacido será circuncidado, incluyendo a esclavos nacidos dentro de tu casa y aquellos comprados a un extranjero que no descienda de ti. El esclavo nacido en tu casa y la persona comprada con tu dinero será circuncidado. Así mi pacto estará en tu carne como pacto perpetuo. Cualquier varón incircunciso que no permita que lo circunciden en la carne de su prepucio en el 8º día, esta persona será totalmente destruida de su familia, porque él ha roto mi pacto. Amén. Ok, entonces vamos a analizar un poco lo que nos dice el texto. Y vamos a sacar las ideas más importantes y después las vamos a empezar a desarrollar y a estudiar con toda calma. Entonces, primeramente, si ven el versículo 9, Dios le está diciendo a Abraham que él y toda su descendencia van a guardar su pacto. Entonces, él define esta acción de circuncidarse como un pacto
que está haciendo Dios con Abraham. Por lo menos eso es lo que dice la Escritura. Versículo 11. ¿Cómo se va a ejecutar este pacto o de qué consiste? Dice, serás circuncidado en la carne de tu prepucio. Esta será, ¿qué? La señal del pacto entre tú y yo. Entonces, Dios establece un pacto con Abraham y sus descendientes. Y la señal que él establece para este pacto es a través de la circuncisión. Entonces, el pacto en sí no es la circuncisión, pero es la señal por la cual todo hombre puede saber que una persona está en pacto con Dios. Ahora, ¿cuánto va a durar este pacto? ¿O qué tiempo está establecido para la señal del pacto? Versículo 12. Dice, por un mes, por un año, por 10 años, dice, de generación por generación. Todo varón entre ustedes, a los 8 días de nacido será. ¿Saben por qué razón cuando nosotros queremos ministrar o predicar la palabra de Dios a un israelita, por qué ellos no aceptan nuestra forma de compartir con ellos? Porque si les decimos que ya no tienen que circuncidarse, automáticamente entra en contradicción con el Antiguo Testamento. Entonces, siendo que Dios Padre estableció esto en el Antiguo Testamento, ellos lo ven como que nosotros estamos queriendo cambiar lo que Dios estableció. Y ¿saben una cosa? Tienen razón, porque lo estableció ¿quién? Dios Padre. Entonces, si lo estableció Dios Padre, ¿ustedes creen que Dios ya cambió de opinión? Hay un lugar en la Escritura, algún versículo en el Nuevo Testamento donde Dios Padre establece que ya no debemos circuncidarnos. En ningún lugar. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero es importante, Dios establece un pacto con su pueblo y su descendencia para siempre. La señal de este pacto es a través de la circuncisión. Y vean el versículo 13. Esto no solamente era para el pueblo de Israel. Dice, para todo esclavo nacido en tu casa, toda persona comprada con tu dinero, será asimismo circuncidada. Versículo 14. ¿Cuándo se rompe el pacto? Dice, cuando algún varón se niegue a ser circuncidado. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento. Es lo que Dios Padre estableció y es lo que vamos a estudiar esta noche. Vean con mucho detalle la palabra circuncisión. Los que tengan diccionario de Strong's, busquen la palabra hebrea en el original. Es la palabra hebrea mul. Esta palabra hebrea mul significa circuncisión. Se pronuncia mul y está conformada por las letras hebreas mem, bab y lamed.
Ahora, ¿qué significa la palabra hebrea mul o circuncisión? Pásenlo para que lo puedan ver. La palabra hebrea mul significa cortar y destruir. Cortar y destruir. Entonces, dentro del concepto que Dios estableció de la circuncisión, Él como señal del pacto establece esta circuncisión y representa cortar o destruir. Y quiero que se queden con esta idea, apúntenlo por favor, porque más adelante la misma palabra de Dios nos da la explicación de qué es lo que tenemos que cortar y qué es lo que tenemos que destruir. Otra parte interesante de esta señal del pacto es que es precisamente la señal a través del cual confirmamos que estamos en pacto con Dios. Y para entender lo que es el pacto, porque Dios estableció primeramente el pacto con el pueblo de Israel, pero su tarea era que salieran a las naciones a predicar la palabra de Dios, y todo aquel que quisiera aceptar a Dios, reconciliarse con Él y comenzar una relación personal con Él, iba a ser agregado al pueblo de Israel. Porque era la señal que Dios había establecido. Entonces, vamos rápidamente a Mateo 26 y vean lo que dice Jesús en esta porción de la Escritura. Porque el pacto que Dios estableció con su pueblo fue roto por ellos mismos. Se deslindaron del pacto, rompieron la palabra de Dios y se alejaron de Él. Esa es la razón por la cual Jehová Dios envió a su Hijo a restablecer nuevamente el pacto, o a renovar el pacto que el pueblo de Israel había quebrantado. Entonces, Mateo 26, versículo 26 en adelante, nos explica lo que vino a hacer Jesús. Dice, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando el vaso y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de ¿qué? Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tenga que beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Y entonces estamos viendo en esta porción de la Escritura que ahora Jesús, el Hijo de Dios, que fue enviado a la tierra, venía para renovar el pacto que el pueblo de Israel había quebrantado y lo volvía a hacer accesible para toda persona que quisiera aceptar el pacto y entrar en comunión personal con Dios. Entonces, los hombres rompimos el pacto con Dios. Dios envió a su Hijo en la persona de Cristo Jesús, del Mesías, el ungido, para renovar y hacer accesible nuevamente el pacto. Entonces, como Dios explicaba
en la porción de Génesis que leímos en el capítulo 17. Es un pacto perpetuo por todas vuestras generaciones. Entonces, aquí vemos que la Escritura no se contradice, porque una vez que los hombres cancelamos el pacto con nuestra rebeldía y nuestro pecado, Dios pudo haber dicho hasta aquí, ya no quiero más este pacto porque ustedes lo rompieron, y se pudo haber desentendido de su creación, pero nos ama tanto que quiso renovar el pacto para que los que quisieran aceptarlo nuevamente tuvieran oportunidad de reconciliarse con el Padre. Y esta reconciliación fue posible gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Entonces el pacto siempre se hace a través del derramamiento de sangre y es para expiación de nuestros pecados. Entonces vimos que esta palabra mul significa cortar y destruir. Todavía no sé si ya vayan teniendo idea de qué es lo que se vino a destruir con este pacto, pero vamos a continuar con la Escritura. Vamos ahora a una porción muy interesante, la cual quiero que pongamos mucha atención. Romanos 2, vamos a leer del versículo 11 al 29. Porque una vez que Jesús abrió nuevamente el camino de reconciliación con el Padre, ahora todos los discípulos de Jesús, todos aquellos que creyeron en su palabra y se reconciliaron con Dios a través de su fe en Él, estaban enseñando exactamente lo mismo. Y Romanos 2, 11, 29 es una porción muy interesante y van a ver por qué. Porque la misma palabra nos va a aclarar exactamente la importancia de seguir en el pacto que Dios estableció. Entonces, versículo 11 de Romanos capítulo 2. Es una porción larga, pero la vamos a ir explicando y analizando versículo por versículo. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Lo que está diciendo la Escritura es que si tú estableciste para tu propia vida desechar la ley de Dios, que Dios Padre estableció, la Torá, pues así como decidiste vivir sin esa ley, sin esos mandamientos, sin esa instrucción, adivinen qué, de la misma manera van a morir, ¿sí? Sin ley. Entonces dice, y todos los que bajo la ley han pecado, dice, por la ley serán juzgados. Ahora, yo quiero que pongan mucha atención al versículo siguiente. El versículo 13 es muy, muy revelador porque Pablo está explicando que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, tú puedes escuchar la ley, la Torá, los mandamientos o instrucciones de Dios y pueden suceder dos cosas. Que no te importe y los deseches de tu vida personal, o que los obedezcas y los cumplas. Ahora, lo que dice Dios es que no basta solo escuchar la Torá.
sino es necesario que la hagamos, que la pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Dice, porque los hacedores de la ley son los únicos que van a ser, ¿qué dice ahí? Justificados. Entonces, si tú no aprendes la Torá, las instrucciones de Dios, y aprendes a ponerlas en práctica en tu vida, tú no vas a poder ser justificado delante de Dios. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Ahora quiero explicarles qué es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Cuando algún gentil, y Dios se refiere con el pueblo gentil o los gentiles, a toda persona que no sea descendiente directa del pueblo de Israel. Entonces, nosotros somos gentiles. Quiero que vean a quién fue escrita esta carta de Pablo. A los romanos, a los creyentes, a los discípulos de Jesús en Roma. La gran mayoría de los romanos en ese tiempo eran judíos o gentiles. Eran absolutamente un pueblo gentil. No dudo que haya habido algún ciudadano israelita viviendo en Roma, o que a causa de la diáspora algún descendiente del pueblo de Israel, porque sus padres salieron de Israel hace mucho tiempo, llegaron a ese lugar, se establecieron y tuvieron hijos, pero eran israelitas. Entonces, la gran mayoría de los habitantes o de los creyentes en Roma eran posiblemente gentiles. Eran un pueblo separado que no descendía del pueblo de Israel, que conocieron las escrituras, les predicaron la palabra y creyeron en Dios. Se arrepintieron de sus pecados y a través de su fe en Jesús fueron reconciliados con el Padre. Esta carta está dirigida a las iglesias gentiles en Roma. Entonces, ¿por qué razón el apóstol Pablo les está explicando a esta iglesia de gentiles en Roma que solamente los hacedores de la ley serán justificados? Pues la razón es muy sencilla. Porque toda persona que quiere reconciliarse con Dios y entrar en pacto con Él, necesita forzosamente hacerlo a través de la obediencia de los mandamientos de Dios. Es así de sencillo. Pero hay gente que tiene cierta educación o cierta conciencia moral, a través de la cual practica ciertos mandamientos de Dios sin darse cuenta. Entonces dice Pablo que estas personas tal vez lo hacen sin conocimiento, pero cuando practican estas cosas, dice, son ley para sí mismos. Porque al obedecer los mandamientos y las instrucciones de Dios, están obedeciendo lo que Dios estableció. Versículo 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? ¿Cuál es el evangelio que estaba predicando Pablo aquí? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Sí? ¿El de Cristo? ¿O el del Padre?
¿Sí? Él estaba diciendo que solo los hacedores de la ley van a ser justificados con Dios. Fíjense, algo muy interesante que pasa hoy en día. Hay mucha confusión acerca del papel que juega el Padre y el Hijo. Mucha gente cree que como Dios era un Dios muy severo y que practicaba la ira con su pueblo, tuvo que venir su Hijo a corregir todos los defectos del Padre. Y Jesús es un Dios diferente, es un Dios de amor que nos vino a enseñar otra cara diferente a la del Padre y que estableció algo totalmente nuevo y diferente. Pero lo que está diciendo Pablo en esta carta es totalmente lo contrario de esa enseñanza o esa doctrina. Porque dice que solo los hacedores de la ley serán justificados con Dios. Entonces, en el día del juicio, depende de cómo tú decidiste vivir, va a ser lo que te va a acusar o te va a defender. Si tú viviste obedeciendo los mandamientos de Dios, o por lo menos haciendo todo el esfuerzo necesario para cumplir los mandamientos, dice la Escritura a través de Pablo en su carta a Romanos, que somos los que vamos a ser justificados delante de Dios. Ahora, el evangelio que está predicando Pablo sí es acerca del pacto que Jesús hizo para reconciliarnos con el Padre, pero a lo que está apuntando es a los mandamientos del Padre. ¿Cierto? Eso es lo que dice la carta de Romanos. Ahora vean el versículo 17. Porque estaba hablando a los gentiles y ahora Pablo se dirige a cierta porción de esas iglesias que es muy diferente. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de ¿qué? ¿Y te apoyas en qué? En la Torá, en los mandamientos de Dios. Dice, y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ahora fíjense, la primera parte de esta porción estaba hablando Pablo a los gentiles creyentes. Pero a partir de estos versículos empieza a cambiar la conversación y le está hablando ahora a los judíos creyentes en Jesús. Porque sabemos que desde el siglo I, cuando aparece Jesús por primera vez, no todos creyeron en él. Fueron muy pocos los judíos que creyeron en lo que Dios vino a predicar y enseñar. De hecho, muchos no sabían que él estaba restableciendo el pacto que ellos habían quebrantado contra Dios. Entonces vean el versículo 22. Dice, ¿tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Entonces, ¿qué estaban haciendo en ese tiempo la mayoría de los judíos con respecto a Dios? Según lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos.
Estaban en pecado, estaban desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y vean cómo les habla, les dice, tú lo único que haces es presumir que eres judío, que Dios les entregó la ley, que fueron circuncidados, pero no estás obedeciendo la Torá. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Dice, tú enseñas a los demás los mandamientos de Dios, lo que no se debe de hacer, pero estás haciendo lo mismo. Vean el lenguaje que utiliza. Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué estaban haciendo? Estaban robando. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué estaban haciendo? Estaban cometiendo adulterio. Dice, tú que abominas a los ídolos, ¿qué estaban haciendo? Estaban cometiendo el gran sacrilegio de practicar la idolatría. Vean el versículo 23, dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quiénes? De los judíos que no obedecían los mandamientos de Dios. Ahora vean con mucho detalle el versículo 25, porque nos va a dar una idea del tema precisamente que estaba compartiendo Pablo. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha solamente si haces ¿qué? Guardar la ley. Si guardas la ley, entonces la circuncisión es correcta y es buena, porque ¿qué estás haciendo? Guardando la ley. ¿Estás qué? Guardando la ley. No. 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 ¿Quién estableció la ley? Y si un hombre la obedece, es, ¿cómo se le llama? Obediente. Y si no la cumple, es... Entonces dice, no importa si tú te circuncidas, pero si no guardas la ley, eres desobediente a Dios. Dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Quiere decir que aunque físicamente estés circuncidado, para Dios es como si no tuvieras la circuncisión. Entonces, algo muy importante que está enseñando Pablo. ¿El pacto consiste en circuncidarse? Claro que no. La circuncisión solamente es una señal física en tu cuerpo, la cual está dando testimonio que tú crees en la palabra de Dios. Pero dice, si desobedeces la ley, ¿esta circuncisión sirve de algo? Claro que no. Es como si fueras un gentil. Vean el versículo 27, dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Es un mensaje muy importante a un grupo de congregaciones en Roma, las cuales consistían en su mayoría de gentiles, pero había también entre ellos judíos creyentes, porque no eran la mayoría en ese tiempo, créanme. Muchos judíos rechazaban a Jesús y no lo aceptaban como el Mesías que había enviado Dios a este mundo. Entonces, en las congregaciones gentiles, como en Roma,
Había judíos y había gentiles. Pablo estaba hablando muy seriamente a los judíos creyentes que se creían mucho porque tenían la ley, porque eran circuncidados, pero que no estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Qué se necesita para que alguien pueda reconocer los mandamientos de Dios y cumplirlos? ¿Qué? ¿Qué se necesita? En parte es la obediencia, pero ¿cuál es el ingrediente que nos hace, que hace la diferencia entre un creyente y un no creyente? La fe. ¿Cómo vas a hacer o cumplir los mandamientos que Dios estableció si realmente no crees en Él? Pues obviamente alguien que no cree en Dios no puede obedecer sus mandamientos. Lo primero que tienes que hacer es creer en Él. Entonces la salvación es por fe, pero dice Pablo que la forma en que tú das testimonio de haber creído en Él es cuando empiezas a conocer y obedecer sus mandamientos. Vean el versículo 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del... Entonces vamos a entender lo que Dios estableció. Si regresamos y leemos con mucho cuidado la porción en Génesis 17, Dios establece el pacto con Abraham y su descendencia para siempre. Y la señal del pacto es a través de ¿qué? Es solamente la señal del pacto. Cada hombre que se circuncidaba estaba dando testimonio de fe y de obediencia a Dios. Entonces, para poder reconciliarte con Dios necesitas creer o tener fe. Y una vez que has creído, ahora viene el siguiente paso, que es obedecer sus mandamientos. Si tú dices que crees en Dios y no obedeces sus mandamientos, ¿qué está diciendo Pablo aquí a los judíos? Que es como si fuéramos, ¿qué? Incircuncisos. Entonces, ¿qué es lo más importante para Dios? La circuncisión solamente es una señal en el cuerpo. Dios es un Dios que nos enseña con ejemplos palpables. Cada vez que ves tu cuerpo te acuerdas que estás en pacto con Dios y que esa señal que tú tienes es la señal que te va a recordar que tienes que obedecer sus mandamientos. Porque a lo que Dios le da más importancia no es a la circuncisión física, sino a la circuncisión espiritual. Él quiere que la circuncisión sea, versículo 29, la del corazón. Dice en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de... Saben que los seres humanos somos muy propensos a decir, sí, yo creo en ti, nada más como una expresión verbal, pero que realmente no obedecemos y no cumplimos sus mandamientos. Entonces Dios ve ese problema
El problema real es la circuncisión del corazón. Es lo que a él le interesa. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Realmente Pablo está diciéndonos que ya no debemos de circuncidarnos? En ningún lugar dice eso. Pero dice que si tú te vas a circuncidar, más vale que aprendas a guardar todos sus mandamientos, porque de eso trata el pacto. De hacer un compromiso verdadero con Dios. Entonces dice que cada vez que nosotros cumplimos la Torá, es como si tuviéramos la circuncisión. Toda esta porción en el capítulo de Romanos 2 es con la intención primeramente de edificar a los gentiles y de corregir a los judíos porque no estaban practicando todo lo que Dios había establecido. Vamos a 1 de Corintios 7 del 17 al 20. Ya vamos a terminar. Primera de Corintios 7 del 17 al 20. ¿Vale? Primera de Corintios 7, 17 al 20. Entonces vean algo muy importante. ¿Para quién estableció la circuncisión Jehová Dios? Cuando una persona tuviera ¿cuántos años? Ni siquiera años. 8 días de nacido. ¿Sí? Entonces, la circuncisión cubre aspectos muy importantes de salud, la cual ya no nos da tiempo de explicar. Yo les recomiendo, si hay papás jóvenes que todavía no tienen hijos y en el futuro van a tener o procrear, yo les recomiendo que a sus hijos varones les practiquen la circuncisión. De verdad se los van a agradecer por cuestiones de limpieza y de higiene. Pero aún si no deciden hacerlo, no pasa nada, porque lo que nos va a decir Dios, tanto en Romanos como en Corintios, a través de Pablo, es muy importante. Vamos a leer la porción. Dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno ¿en dónde? En todas las congregaciones, dice Pablo. Dice: fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso. ¿Qué dice Pablo? Fíjense, no está diciendo que a los niños pequeños, a los 8 días de nacidos, ya no los circunciden. Está hablando a los creyentes ya adultos que vinieron a la fe sin circuncisión. Dice: fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar ¿qué? Ahora respóndanme algo. ¿No es exactamente lo que dijo Jehová Dios en Génesis 17? Según lo que dice Pablo en esas dos porciones, porque en Romanos también dice que los únicos que serán justificados son los hacedores
de la Torá o de la ley. Entonces aquí Pablo está diciendo la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Lo que está explicando Pablo en esta porción en Corintios es que los adultos que ya llegaron a la fe y no tenían la circuncisión, no hay ningún problema si no se circuncidan. ¿Por qué? Porque dice que como es una señal del pacto, y la señal del pacto que Dios quiere, la verdadera obediencia de un discípulo, es la circuncisión del corazón y no la del cuerpo. Entonces dice, ¿sí?, que nada es la circuncisión y la incircuncisión sino guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo demostramos que ya somos circuncidados? Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, y no es necesario, si ya somos adultos, hacer una circuncisión física. Lo que es más importante es dar testimonio de esa circuncisión del corazón. Ahora, ¿qué es lo que representaba la circuncisión? Cuando cortaban el prepucio, lo que estaban haciendo era quitar el pecado o los focos de infección del cuerpo. Entonces, si van a la definición de la palabra hebrea circuncidar, la palabra hebrea mul significa cortar y destruir. Entonces, ¿ustedes qué piensan que representaba la circuncisión física? ¿Cortar y destruir qué? El pecado de nuestro cuerpo y sacarlo de nosotros para que Dios pudiera trabajar en nosotros. Entonces, esta palabra hebrea que significa cortar y destruir es el testimonio público que damos nosotros con nuestra obediencia, con nuestras acciones delante de la congregación y del mundo, que hemos quitado y destruido el pecado de nosotros para ahora vivir como Dios estableció. Si pueden, la semana que viene, hasta el próximo Shabbat, sigan estudiando y analizando estas porciones que leímos esta noche. Son muy importantes. ¿Sí? Pablo no está diciendo que debemos de dejar de circuncidarnos. Dice que de nada sirve ser circuncidados y desobedecer a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y algo muy importante, si tú llegaste a tu fe en Dios, en Jehová y en Jesús, siendo incircunciso, ya no te circuncides. No tiene ningún caso. Pero sí tiene que haber un testimonio público de que tú ya has sacado y destruido el pecado de tu cuerpo y que ahora vives conforme a lo que Dios estableció. Amén. Que Dios los bendiga.